Ahí sí. Buenos Buenos días. días. Vamos a partir la clase. Espero que estén bien. Quizá voy a prender la luz. Les pido disculpas. Ya. Bueno. Ok. Las clases pasadas vimos el algoritmo de iteración sobre la función de valor. ¿Ok? Incluso las clases anteriores empezamos a programar esto en MATLAB y deberían tener más programación sobre el tema en la próxima ayudantía o la siguiente. Consumo no han hecho todavía en ayudantía, ¿no? En 2 periodos. ¿O si vieron? Sí, creo que esa fue la última ayudantía. Sí, entonces muy probablemente la próxima va a ser de programación dinámica en MATLAB. Que básicamente sería muy parecido a lo que hicimos las clases pasadas, pero bueno, lo van a ver con los ayudantes. No viene mal verlo más de una vez, sobre todo cuando uno está empezando a programar. Ahora, si tienen dudas, siempre estamos acá para ayudarlos, ¿no? Respecto a la tarea 1, les hemos dado una semana más para hacerla, creo que se informó hace unos días atrás. Eso. Hoy me gustaría ver dos cosas. Una cosa más chica y una cosa que necesitaré también la clase que viene. Ok. La primera cosa que quiero ver es un método que vamos a llamar Guess and Verify. Siento el inglés. En castellano me imagino que sería adivinar y comprobar, no estoy seguro. Así que lo voy a seguir diciendo en inglés. Déjenme compartir pantalla. Ok. Les decía guess and verify. ¿Ya? Entonces, guess de adivinar, ¿eh? Y verify de verificar, comprobar. Este método, en realidad, más que un método, es casi como una ilustración del algoritmo que ya hemos visto de iteración sobre la función de valor. ¿Ok? Es es una manera de obtener a mano algunas soluciones de ecuaciones de Bellman, pero una desventaja que tiene es que requiere mucha intuición. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Volvamos al algoritmo anterior. ¿Qué les había comentado? El algoritmo básicamente, en cada iteración tenemos una value function y cada iteración la transforma, la value function j, la transforma en la value function j más 1, ¿cierto? Y les había dicho que en algún momento, si iteramos muchas veces, deberemos converger a la solución. Y el problema en el ejemplo que les había dado era el siguiente. El del cake eating era ese. Entonces, si iteramos muchas veces, en algún momento la V que vamos a obtener debería ser la V que tenemos en esta ecuación de Bellman. ¿Ok? Esto es el algoritmo. ¿Ok? Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que este algoritmo hay que partir de una semilla inicial. Es decir, que en algún momento este J, bueno, al principio este J es un 0
Y bueno, hay que suponer una semilla inicial, ¿no? Entonces, una semilla inicial posible es possible initial seed. Seed es con dos S, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sería V0 de W igual a 0. ¿Sí? Y les había dicho una analogía es lo que tenemos en tiempo finito. Efectivamente, después del tiempo T mayúscula, no recibimos utilidad, entonces es como si, haciendo esta semilla inicial, es como si uno partiera del último periodo y fuese para atrás, ¿no? Pero en realidad, otra cosa que les había comentado es que esta semilla inicial podemos usar cualquiera. Ok, entonces puedo usar esta, pero invento. Podríamos usar v de 0 igual al log de w, ¿sí? Podríamos usar v de 0 igual a w al cuadrado, lo que quieran. ¿Eh? Una potencia del algoritmo es que partiendo de cualquier semilla inicial, en algún momento vamos a converger a la solución. Ahora, está claro que vamos a converger a la solución, pero obviamente cuanto más cerca estamos de la solución, antes vamos a converger, ¿sí? Pero lo interesante es que si, por ejemplo, partiera de la solución, ¿eh? Si tuviese como mucha intuición, si tuviese mucha intuición, que pusiera la solución acá, en lugar de este V, hiciera todos sus cálculos, por definición, ¿qué debería obtener? Debería volver a caer en la misma V. ¿Ok? Entonces puedo partir de cualquier señal inicial, en algún momento va a converger, pero si parto de la solución, lo meto en esta ecuación de Bellman a la derecha, lo que voy a obtener a la izquierda va a ser de nuevo la solución. ¿Ok? De esto se va a tratar el método, el guess and verify. ¿Eh? Vamos a intentar adivinar la solución y a través de esta ecuación de Bellman que tenemos acá, comprobar que efectivamente es solución. ¿Ok? Así es simple. Y efectivamente recuerda un poco el tema de la semilla y todo esto. Es como si tuviésemos que iterar una única vez, ¿no? Es un poco eso la idea. Ahora, efectivamente, hay que tener muchísima intuición, ¿eh? Pero voy a dar unos peros. No tenemos por qué adivinar exactamente la solución. ¿Eh? Veremos que solo basta adivinar la estructura. Por ejemplo, decir, bueno, capaz que es logarítmico. ¿Eh? Puede haber unos parámetros, no sabremos el valor exacto de los parámetros, pero sabemos que es logarítmico, o es cuadrático, o es, no sé, etcétera, etcétera. ¿Ok? Primera cosa. Entonces, no tenemos que adivinar exactamente la solución, sino que basta con adivinar la estructura. Entonces, voy a poner punto número 1. Does not need to guess the exact solution, just its structure. ¿Ok? Y el segundo punto que quería hacer era que hay algunos trucos que nos pueden ayudar nuestra intuición. En particular, déjenme volver a la ecuación. Fíjense que en la ecuación de Bellman, bueno, está el beta, todo esto, pero un elemento que es casi elemento principal es la función de utilidad. ¿Ok? Efectivamente, la ecuación de Bellman, ¿qué es? Es el valor de la utilidad descontada. Estamos sumando la utilidad sobre varios periodos y descontamos cada flujo futuro por un factor beta. Entonces, naturalmente, la pinta que va a tener la función v, muy probablemente va a ser parecida a la pinta que va a tener la función u.
¿Ok? De hecho, si por ejemplo tuviésemos una ecuación de Bellman mucho más simple, invento una V igual a, sin maximizar, ¿eh? Una V igual a U más beta V, ¿eh? Podemos mostrar que bueno, es una línea de cálculo, ¿no? Pero sería que V es igual a U partido por 1 menos beta. ¿Sí? En este caso mucho más simple, donde no hay dependencia, no hay maximización. Vemos que hay una relación muy cercana entre las dos. Acá reescalamos por un factor 1 menos beta, ¿no? Entonces, naturalmente, la estructura que va a tener la función U, ¿eh? Debería influenciar la estructura que va a tener la función V. ¿Ok? Entonces, como segundo comentario, one can use the structure of U to guess V. ¿Ok? Este es mi segundo comentario. Ok, entonces, dado esos dos comentarios, suena terrible lo que quiero hacer, adivinar la solución, pero en realidad, como les comentaba, no tengo por qué adivinar exactamente la solución, basta con adivinar su estructura. Incluso la estructura me puede inspirar de la función U para intentar adivinar la estructura de la solución de V. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo. Consideremos el cake eating que ya hemos trabajado con una función de utilidad logarítmica. ¿Ok? Entonces la utilidad es el log de S. ¿Ok? Entonces, si que en V de W, o V de S, era S creo que usaba. V de S es el max con respecto a C del log de C, ¿eh? Más V de S menos C. ¿Ok? Fíjense, reemplacé directamente ya la rescisión acá de manera a hacerlo un poco más rápido. ¿Ya? Ok. Vamos a aplicar el método de Guess and Verify. ¿Ok? Entonces, la idea es adivinar una solución para V, comprobar esta solución a través de esta ecuación. ¿Ok? Y lo que les comenté es que no tenemos por qué adivinar exactamente la solución, sino que podemos adivinar su estructura. Y veremos que los parámetros que no puedo identificar en la fase de comprobación, que viene después, veremos que naturalmente podremos deducir el valor de los parámetros. Entonces, por ejemplo, podemos suponer o adivinar o hacer el guess que la solución es V tilde, lo voy a llamar, de S, que va a tener la siguiente pinta. A más B, el logaritmo de S. ¿Ok? Entonces, como ven, mi utilidad era logarítmica. El guess que estoy haciendo acá es decir, bueno, como era logarítmico la función de utilidad, quizá la value function lo va a hacer también. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, hay unos parámetros A y B acá. No los conozco a priori. ¿Ok? Simplemente estoy diciendo V tilde es logarítmico con algunos parámetros cuyo valor no conozco aún, pero que si es que mi guess es correcto, podré conocer en la fase segunda de comprobación. ¿Ok? Ok. Entonces esto sería mi guess. Vamos a comprobar que este guess es correcto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una iteración del algoritmo que tenemos de iteración sobre la función de valor. Es decir, que en la V de la derecha, acá, la vamos a reemplazar por, digamos, este guess. ¿Okay? Vamos a hacer la maximización, calcular una nueva V, la de la izquierda, ¿okay? Y chequear que esta nueva V va a tener una pinta parecida al logarítmico. Así de simple. ¿Okay?
Entonces hagámoslo. Vamos a considerar el siguiente programa de maximización. Vamos a maximizar con respecto a C. Del logaritmo de C. ¿Cómo lo puedo llamar? Lo voy a llamar, déjenme. Te voy a multiplicar la notación, pero V gorrito. Voy a decir que es el max con respecto a C del log más beta V tilde de S menos C. ¿Ok? ¿Y qué quiero? Quiero chequear básicamente que V gorrito y V tilde es la misma cosa. ¿Ok? O la misma estructura. No, vamos a ver, misma estructura. Check. Esto y esto have same structure. ¿Ok? Entonces hagámoslo. Vamos a maximizar esto de ahí. Entonces, para maximizar, ¿saben? Podemos derivar con respecto a C, igualar la derivada a 0, y esto debería ser nuestra solución. ¿Ok? Primero, déjenme reemplazar V tilde. Entonces, V gorrito de este va a ser el max con respecto a C, del log de C más. Uy, acá se me olvidó poner un beta. Imagino que se habrán dado cuenta. Más beta de A más B, el logaritmo de S menos C. ¿Ok? Todo lo que tengo acá, ¿entendieron? Es V tilde de S menos C. ¿Ok? Hagamos la maximización. Entonces, la maximización, tengo que derivar con respecto a C. Entonces, la derivada de un logaritmo es 1 sobre C. Después que tengo beta multiplicando A. Ambos son parámetros, entonces la derivada va a ser 0. Y después voy a tener entonces más beta por B. El logaritmo de S menos C para derivarlo, entonces primero tengo que hacer la inversa, ¿cierto? Y después, ¿qué tengo que hacer? Derivada en cadena. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esta inversa? -1. Menos 1, muy bien. Significa que el más que tenía por delante lo voy a reemplazar por un menos. Y esto lo tengo que igualar a 0. Ok, entonces podemos decir 1 sobre C es igual a beta por B 1 sobre S menos C. Y decir que C va a ser igual a S menos C. Y va a ser C multiplicado por beta B. ¿Ok? Beta B por C, sí, y S menos C. Muy bien. Podemos juntar las Cs. Entonces, voy a obtener 1 más beta B multiplicado por C igual a S. ¿Eso es correcto? A ver. Sí, me parece que sí, porque sí, esos paréntesis de acá los puse, pero me engañan más que otra cosa. Y entonces podemos obtener una especie de policy function, ¿no? Que sería S partido por 1 más beta B. ¿Okay? Entonces, esto sería la decisión de la gente. ¿Ok? Ahora, ¿qué queremos hacer? Chequear que, vuelvo para atrás, tenemos esto. Lo que acabamos de hacer ahora es calcular, digamos, el C óptimo, ¿no? Queremos chequear que una vez que reemplazó el C ahí, con su valor en el máximo, chequear que V gorrito tenga efectivamente una pinta logarítmica. ¿Okay? Eso queremos chequear ahora. Entonces, hagámoslo al tiro. Vamos a reemplazar. Entonces, V gorrito de S, ¿qué va a hacer? Primero tenía el logaritmo de C. Entonces, vamos a poner logaritmo de S partido por 1 más beta B. Esto es una primera cosa. Le agrego beta.
Y adentro que tenía A más B, logaritmo de, estoy ocupando demasiado espacio, S menos C, pero C es lo que obtuve ahí. Va a ser S menos S partido por 1 más beta B. ¿No? Y como bien dijimos entonces, esto es el C que obtuve justo antes. Y esto de acá otra vez es el C que obtuve justo antes. ¿Ok? Juntemos términos, ¿eh? De manera que podamos checar si todo esto quedó logarítmico. Entonces, ¿qué vamos a tener? El log de S menos el log de 1 más beta B más beta A más bueno, más beta B, el log de, pues tengo que calcular lo que está dentro del paréntesis, S menos S partido por tanto. Esto me va a dar, a ver, beta B sobre 1 más beta B. ¿Eso es correcto? A ver. Menos 1, sí, sobre esto. Sí, me parece que está bien. Y entonces podemos separar este logaritmo otra vez. Entonces, el log de S más, le voy a agregar el de abajo, voy a poner las S juntas, más beta B log de S. Y entonces después tengo unos parámetros, que era el log de 1 más beta B, más beta A, más beta B, el log de beta B sobre 1 más beta B. Chequemos rápido. Eso es correcto. Esto también. Esto. Después beta B, el log de... Me parece que está bien, ¿no? Ok. Entonces fíjense. No, puedo hacer una línea más que es juntar las S. Entonces tendría 1 más beta B, log de S. Y ahí sí que tengo varios parámetros, que es el log de 1 más beta B, más beta A, más beta B, log de todo esto. Profesor, creo que en ese último paréntesis le falta una S, ¿o no? Perdón, tenía el sonido bajo. Que creo que en ese último paréntesis le falta una S, ¿o no? Mira, la saqué. Entonces tú dices, si entiendo bien, te refieres a la S que está justo acá, ¿cierto? Sí. Esta S que estaba justo acá, la saqué y la puse acá junto con la otra. Ya, gracias. Ok. Fíjense esta solución que obtuve. Tiene pinta logarítmica. Es como si toda esta suma de constantes acá, eso fuese mi parámetro A. Sé que es una suma grande, son dos parámetros, pero cuando los sumamos todos juntos, después me va a dar un valor. Si era la A, déjame volver. Si la pinta que tenía era esta. Me refiero a esta A de aquí. Tenemos que identificar la B. La B sería nada más que todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos llegado a esta solución, podemos deducir que V gorrito es logarítmico. ¿Ok? Hemos cumplido con la comprobación. ¿Ok? Entonces, habíamos tenido la etapa de guess y la etapa de comprobación fue meter el guess en la value function, calculamos la nueva value function y hemos chequeado que efectivamente tiene una pinta logarítmica. ¿Ok? Ahora, quizá nos gustaría tener
los parámetros, ¿sí? Nos gustaría conocer el A, conocer el B. Bueno, fíjense, es fácil, ¿eh? Si quiero obtener el B, puedo resolver una ecuación. Lo que estoy diciendo arriba es que B es 1 más beta B. ¿Ok? Entonces, mi B sería nada más que 1 partido por 1 menos beta, ¿cierto? A ver, paso al otro lado, divido, me parece que está bien. Esto sería mi parámetro B. ¿Bien? Y si quiero obtener el A, bueno, no lo voy a hacer, porque va a ser un poco más largo, pero ¿cómo tendré que hacerlo? Voy a decir que A es esta cuestión fea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, reemplazar el B aparece acá, 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 acá. Se reemplazó el B por la solución que tengo acá y puedo calcular una A. ¿Ok? Me va a dar cierta solución. Como les comenté una vez, la A no es tan interesante en el sentido de que puedo considerar cualquier A, voy a escribir las mismas preferencias, ¿no? Cuando tengo una función de utilidad cuya interpretación es ordinal, ¿no? Entonces no es tan interesante, pero puede ser útil en algunos contextos. ¿Okay? Y si quiero la policy function, lo mismo, antes tenía esta solución de acá, puedo reemplazar B, que será igual a esto. Déjenme verlo bien. Es la policy function. Entonces, ¿cuánto me daría? Bueno, B lo tengo que reemplazar por lo que tengo ahí arriba. 1 más beta por 1 sobre 1 menos beta. Lo calculamos, entonces podemos multiplicar por 1 menos beta arriba y abajo. Entonces me da 1 menos beta por S partido por 1 menos beta más beta. Y me va a dar la siguiente policy function, que es 1 menos beta por S. Que a todo esto es una que ya habíamos obtenido haciendo el algoritmo hace unas semanas atrás. Ok, entonces esto es el método de guess and verify. Adivinamos la solución, reemplazamos nuestra hipótesis a la derecha en la ecuación de Bellman. Haciendo los cálculos, comprobamos que es solución y la etapa de comprobación, si es que la hipótesis era cierta, permite también identificar los parámetros de nuestra ecuación de Bellman. ¿Okay? Esto es el método de Guess and Verify. Tiene la desventaja de que, bueno, hay que tener mucha intuición, hay que adivinar la solución, ¿no? Pero puede ser útil en algunos contextos específicos. Lo que me gusta de ver este método en clase, bueno, además de que se ve en cursos en general, es que permite entender mejor el algoritmo. Entonces, en cierta medida, si entienden este método, ayuda a entender el algoritmo de iteración sobre la función de valor. En cierta medida está diciendo, si partimos de la solución, llegamos a la solución. Entonces, eso es una de las razones por las cuales me gusta ver este método. Vamos a hacer una pausa ahora y después de la pausa, excepto si hay una pregunta ahora, vamos a ver un poco digamos, la matemática un poco más formal del algoritmo que hemos utilizado hasta ahora. ¿Okay? Entonces, les digo rápidamente qué cosas queremos hacer después de la pausa. Converge el algoritmo a una solución única, con cualquier semilla, con qué velocidad, ese tipo de cosas que nos gustaría conocer. Sebastián, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, que no me queda como muy claro cómo podemos desarrollar la intuición para ver una función y decir, oh, la solución es 1 más logaritmo, por ejemplo. Mira, lo único que te puedo decir es
es que, a ver, ¿dónde lo he dicho? Acá. La estructura que tiene la función U, la función de utilidad del flujo, después tiene consecuencias sobre V. Es la única ayuda, pero como te digo, es difícil, hay que tener una intuición. La intuición se desarrolla con la práctica de la matemática, es más difícil agarrar la intuición que la práctica, ¿no? Porque hay como una tabla para las ecuaciones en diferencia, como para solución particular. No sé si podría servir también para esto, que te dice como la forma y cuál puede ser. Capaz, no lo sé. ¿Sí? Ahora, para serte sincero, muchas veces uno no la conoce y al final que hace usa el computador, ¿no? La ventaja del computador es que, bueno, llegas a la solución, ¿no? Pero puede ser bien en algunos contextos. Eso. Siento dar esta respuesta, pero... No, está bien, está bien. Bueno, hagamos una pausa. Volvemos en Profesor, 5 un segundo, minutos. una cosita chica. Ah, sí, por Profesor, favor. que podría ser que, digamos que el B tiene una forma como de LN porque U tiene forma de LN, pero al final termina siendo que no se cumple. ¿Entiendes? No, no te entendí, pero V es un parámetro. V. Ah, V de. Esta V. Sí, esa B, Sí, exactamente. empecé a quedar de esta. No. Es que Si decías. digamos que Repite la B, pregunta, perdón. sí, que el B sea como el guess, que hagamos ese guess de B, porque U tiene forma de LN, pero termina siendo que no se cumple. ¿Podría Sí, pasar? puede pasar. Ya. De hecho, a ver. Sí, acá no lo tengo, pero claro, te puedo hablar de un modelo que no hemos visto aún. Bueno, el modelo del ejercicio 2 que vieron en la tarea, ¿hay depreciación del capital, algo así? Sí, sí, hay depreciación. Sí, este modelo, que es más de equilibrio general, es muy parecido a este, ¿no? Pero tienes un capital que acumulas y que se deprecia, ¿no? Apenas que pones Ujú. depreciación, este guess ya no es válido. Entonces, haces los cálculos y después lo que obtienes, el V gorrito de acá, ya no tiene una pinta logarítmica. No me acuerdo qué pinta tiene, pero es otra pinta que tiene. Capaz que se Ya. agrega un término aditivo por la depreciación. eh, Eso. Entonces sí puede pasar que hagas el Ya, guess buenísimo. y no te funciona. Mm, Gracias. Bueno, hagamos una pausa, entonces volvemos en 5 minutos a partir de ahora. Ahora nos vemos.